Cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro curso Territorios Sociológicos entre lo urbano y lo rural. Nos encontramos en la unidad 2, fase 3, correspondiente a los procesos territoriales. En esta oportunidad, mediante un estudio de caso, el grupo colaborativo trabajará sobre la ciudad de Medellín. El tema principal son las tensiones entre lo urbano y lo rural y la dinámica de borde. Inicialmente se presentará la descripción de la problemática a cargo del compañero Jordan Yadir. Posteriormente encontramos la caracterización a partir de la problemática identificada a cargo de la compañera Tania. Posteriormente va el análisis del problema a partir de la bibliografía vista en el curso a cargo del compañero Leandre, y finalizamos nuestra presentación con las conclusiones a cargo del compañero Alexander. Así que les doy la bienvenida a todos. Mediante esta presentación se pretende aplicar los conceptos de los estudios territoriales para analizar las problemáticas relacionadas con la justicia espacial urbana, para contribuir a la reflexión y la construcción de futuras estrategias para un mejor desarrollo territorial. Bienvenidos. Los dejo a cargo del compañero Jordan Yadir. Cordial saludo, mi nombre es Jordan Traslaviña y estoy tocando los temas sobre historia de Medellín y un poco sobre el tema de la cartografía en Medellín y su desarrollo. Bueno, pues Medellín es una ciudad que es fundada para el año 1675, inició con una población de 280 familias y 3.000 personas dispersas en el valle, ¿no? Dice que para el siglo XIX la actividad comercial y tuvo un auge la ciudad de Medellín gracias a la actividad financiera. Entonces es donde empiezan a surgir lo que es los bancos, con el Banco de Antioquia, el Banco de Medellín, el Popular, el Banco del Comercio, todo esto para finales de 1800. En Medellín también lo que era la educación era algo pues bajo, ¿no? Ya para finales del siglo XIX contaba con pocas escuelas, pero a partir del año 1869 a 1873 hubo un boom en cuanto a niños, y entonces la población escolar ascendió a 4.108 niños y niños. En esa época se fundaron muchos colegios principales en esta ciudad. Y algo que también ayudó al desarrollo de la ciudad de Medellín fue la expansión industrial, lo que esto tuvo que la ciudad estuviera aumentando en cuanto a población, y es que para 1905 la ciudad contaba con 60.000 habitantes, y ya para hoy en día, fecha 2020, ya alcanza prácticamente los 2,5 millones de habitantes en la ciudad. Entonces la ciudad se expandió gracias pues a ese boom industrial, gracias al boom bancario, gracias a las necesidades educativas y demás de necesidades en cuanto a salud, vías, ¿sí? Y pues esto hace que las élites también escojan los mejores lugares, se adueñen de los lugares más privilegiados, y pues las masas o la clase trabajadora pues empiecen a crear sus urbanizaciones en torno a los sectores empresariales, ¿no? O a las fábricas. Entonces, algo muy curioso con Medellín es que como una gran ciudad, pues empiezan todos lo que son sus límites invisibles a mezclarse con las demás ciudades o municipios que estaban al lado de él, así como es Envigado, Itagüí, Caldas, Bello, Girardota, y se mezclan entre sí, y hace que al observarlo desde el aire, digámoslo así, en una cartografía uno a 10.000 metros, pues se mezcle, ¿sí? Y por eso es necesario muchas veces algunas planchas para poder estudiar y mirar los límites de cómo está organizado el municipio de Medellín y cómo se divide, ¿no? En cuanto al transporte, pues se iniciaron con carreteras en barro, luego para los 1900 llegó el novedoso tranvía, el cual andaba en dos rieles. Luego pues llega los buses, las busetas, y pues Medellín es una de las capitales de Colombia que ha logrado construir el metro aquí en Colombia, ¿no? Y para 1995 se funda este metro en Medellín,
Y algo que dentro de la parte de transporte es que el Metrocable en Medellín también es uno de los hitos, ya que estos conectan pues las comunas con el pueblo y es como ver unas canastas subiendo y bajando las montañas, las cuales llevan personas. Bueno, y en cuanto a la cartografía, pues se hicieron unos análisis en cuanto a los límites del municipio, en cuanto a la parte forestal, en cuanto a cómo estaba organizada, cómo se respetaba la parte de parques naturales, cuáles eran como sus zonas de riesgo en cuanto a lluvia, remoción en masa, mirando cuáles eran también sus escuelas, mirando todo este tipo de acontecimientos que han desarrollado la ciudad y que en cierta forma es importante observarla detenidamente con una cartografía la cual ha sido tomada directamente de los datos abiertos de la alcaldía de Medellín para poder hacer un análisis y de acuerdo a eso pues se hicieron algunos puntos de quiebre dentro de la cartografía en donde analizábamos la relevancia que había en ciertas zonas. Bueno, muchas gracias. Bueno, de acuerdo con lo que acaba de exponer el compañero Jordan, yo voy a presentar la caracterización de la problemática y es acerca de las tensiones entre lo urbano y lo rural y cómo esto se presenta en el contexto de la ciudad de Medellín. De acuerdo con Agudelo 2012, en un artículo bastante importante, menciona que las ciudades pues han surgido y han sido motor de crecimiento toda esta urbanización que se ha presentado, donde se han dado dinámicas que afectan al mundo rural. Esto ha conllevado a que los campesinos tradicionales pues desaparezcan del paisaje y de las agendas de desarrollo y lleguen a tener cierta marginalidad por parte de los gobiernos y se preste particular atención solo a esos entornos urbanos. Según lo que menciona este autor, los campesinos metropolitanos tradicionales han sido mezclados con habitantes urbanos, por ende pues sus tradiciones también han sido mezcladas de la misma forma. En muchos casos se da que los habitantes urbanos pues visitan estos espacios rurales y llevan todas esas prácticas, costumbres y usos a la ruralidad, donde se transforman y se consolidan fenómenos que se presentan en estos espacios. Entonces terminan aceptándose esas tradiciones rurales, las cuales pues se resisten a desaparecer del paisaje. De acuerdo pues con este mismo autor, el espacio rural urbanizado pues presenta usos agrícolas, pecuarios, industriales, comerciales, recreativos y residenciales, los cuales pues se juntan en una dinámica en donde a simple vista se evidencia una combinación de usos y prácticas. En las zonas netamente rurales pues se presentan solo usos agrarios, pecuarios, conservación y pues esto lo podemos observar en el altiplano de Antioquia, en el cual pues está ubicado en el Aeropuerto Internacional de Medellín, en el cual se puede visualizar este fenómeno y es un ejemplo claro pues de este entorno de carácter heterogéneo en donde se hacen usos y prácticas, lo cual pues es cercano al centro metropolitano. El proceso de urbanización del campo pues se va intensificando día a día, cuando se van dando solución a problemáticas básicas como accesibilidad y los servicios públicos. Se da en conjunta con el grado de bienestar y calidad de vida de las personas que salen de lo rural a lo urbano, en donde quieren buscar una mejor calidad de vida, pues las comodidades que ofrece la vida urbana pues no son un secreto para nadie. Por eso pues difícilmente se consigue debido a que el mayor precio del suelo presiona al alza la densidad, de modo que solo son viables los proyectos de urbanización o iniciativas individuales de urbanización del suelo rural cuando el precio del suelo es bruto y es demasiado alto. Entonces, esto lo menciona Agudelo textualmente en su artículo. Entonces, dado que los precios se elevan a una cantidad pues que es considerable, la estrategia resulta en comprar poco suelo, en conclusión, que hay un aumento de la densidad. Este tipo de procesos se gestan en corregimientos como Santa Elena, pueblo tradicional de Medellín por sus colores y floricultura, asimismo en las veredas aledañas. Además, en los territorios de San Cristóbal, como corregimiento de Medellín, también se dan esas configuraciones. Textualmente, el autor Agudelo menciona que también ocurre en el norte y en el entorno vial de la autopista y cerca de las cabeceras de Girardota, Copacabana y Barbosa, en el sur, con diferente densidad en prácticamente todos los municipios. Una segunda problemática que evidenciamos en cuanto a las tensiones entre lo urbano y lo rural y sus dinámicas de borde es la corrupción que se ha generado en cuanto al tema de la construcción de viviendas en la ciudad de Medellín. Los estudios como el de Zuluaga 2008 reflejan este crecimiento acelerado que ha venido sufriendo en los últimos años esta ciudad, lo que implica ganancias para las inmobiliarias,
la territorialización de las zonas rurales, como son los ríos y las laderas. Encontramos la pérdida de identidad de la cultura de estos habitantes y finalmente ocasionan un deterioro al ecosistema nativo. Gracias a la compañera. Bueno, continuamos con el análisis de la problemática teniendo en cuenta la bibliografía del curso. Mi nombre es Leandro Alberto Rodríguez Pinto y analizando un poco también el mapa, como lo hacía el filósofo Germán Mejía Pavoni, analizando la ciudad de Bogotá en la entrevista entre lo urbano y lo rural, podemos nosotros analizar a Medellín, cómo también Medellín se encuentra rodeado de la zona verde, rodeado de lo que esta convención que pusimos aquí en verde, que es toda la zona protegida, y esto que está aquí en amarillito, que sería los roces, lo periférico, donde encontramos la tensión entre lo urbano y lo rural. Otro punto clave en Medellín, que también puede haber afectado, ha hecho que se aglomere y que se incite a la urbanización, es la violencia. La violencia en Medellín ha sido muy fuerte y ha hecho que muchos migrantes del campo, de lo rural, se vayan a lo urbano buscando unas mejores estancias de vida. Otro punto que tenemos también aquí saltando a Hernández 2010, que encontramos importante, es el crecimiento de los territorios y la afectación de las zonas rurales, el ordenamiento territorial, el POP, dice Moisa y Hernández, que esta implementación del POP es algo muy importante y que tiene que cubrir muchos contextos, no solo beneficios para algunos, para el Estado o para algunas empresas, sino que tiene que acoger todo el contexto de beneficios que pueda ayudar a la comunidad en lo social, en lo económico, en lo cultural. Bien, podemos finalizar entonces resaltando que Medellín es una de las ciudades bastante conocidas por sus avances, por lo que llamaría Mayorga los equipamientos colectivos, porque se ha fortalecido un capital social, abriendo múltiples escenarios para el fortalecimiento de los encuentros sociales, equipamientos educativos, equipamientos culturales y de recreación y deporte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, y bueno, para finalizar entonces podemos hacer las siguientes conclusiones, unas con enfoque sociológico y otras acerca de los retos de ordenamiento territorial que requiere este análisis de la ciudad de Medellín. Las relaciones naturales existentes dentro del territorio entre lo urbano y lo rural deben ser analizadas y comprendidas sociológicamente, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que participan dentro de ellas, con la intención de conocer y aprender de los procesos resultantes y de las configuraciones sociales y territoriales que se desprenden de ellas. Uno de los factores de tensión entre lo urbano y lo rural en la ciudad de Medellín es el de la urbanización. Por lo tanto, es importante que las autoridades territoriales diseñen propuestas de ordenamiento territorial que integren la totalidad de actores y elementos que participan en el proceso de construcción, delimitación y configuración de los espacios de habitación e industria, así como los destinados para las actividades agropecuarias y del campo, integrando de esta forma una relación pacífica y desarrollo conjunto de los ambientes rurales y urbanos de la ciudad. Y por último, es necesario la implementación en la ciudad de Medellín de políticas públicas acordes a los objetivos de desarrollo sostenible, a los acuerdos sobre protección y preservación del medio ambiente y al crecimiento demográfico ordenado dentro de espacios territoriales que garanticen la sana convivencia y el bienestar social de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, así como la integralidad de las relaciones naturales que se dan entre los territorios urbanos y rurales, promoviendo dentro de ellos las interacciones sociales, económicas y culturales que se puedan dar allí dentro. A todos, muchas gracias.